Y en esta noche quería compartir con ustedes un pensamiento que ya hace unos días que el Señor está trayendo a mi cabeza y lo hablaba con el pastor, lo meditaba y vino una pregunta a mi cabeza. Entonces, en base a esa pregunta entré a tratar de entender lo que el Señor me estaba tratando de enseñar. Y la pregunta que el Señor ponía en mi corazón era, ¿qué es la iglesia? Entonces, cuando venía esa pregunta, tenía cualquier cantidad de textos bíblicos para responder de qué es la iglesia. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo, la iglesia es el que vive en China, todo aquel que adora al Señor es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y bueno, y le daba un montón de respuestas al Señor conforme a lo que yo conocía de la palabra. Pero la siguiente pregunta que el Señor traía a mi corazón es, ¿qué es la iglesia conforme a lo que sale de mi corazón y de mi mente que es la iglesia? Entonces ahí yo le decía, bueno, Señor, me mataste. Y mirando muchas, por ahí a lo mejor en el Face, escuchando también frases, viendo actitudes, lo más cotidiano que se ve en este tiempo, no solamente acá, en otros lados también, es el hecho de, una de las frases que leía era, Señor, cómo el hombre malo tiene la capacidad de retener un montón de cosas siendo malos, y uno que es bueno, o al menos entiende que es bueno y hace las cosas bien, no se le dan las cosas. O Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es vivir y habitar los hermanos juntos en armonía, y predican dentro de la iglesia hermosas palabras, pero sus testimonios son pésimos. Y como eso es una lista de cosas que en 2 días pude recopilar de mucha gente. Entonces, ahí iba entendiendo y yo decía, Señor, ¿qué es la iglesia para vos? ¿Qué es cuando vos hablas en tu palabra de la iglesia? Y uno muchas veces entiende que la iglesia es el grupo de gente que viene y se reúne los martes, los miércoles, los sábados, viene, alaba al Señor. Esa es la iglesia. Y bueno, y la iglesia es el otro que está allá en la otra punta también, y bueno, y que lo típico que nosotros escuchamos, que no tienen que haber carteles, no hay denominaciones delante del Señor. El Señor va a venir a buscar una misma iglesia. Y sí, tienen razón. Eso es como uno lo entiende humanamente o trata de razonarlo humanamente de lo que es la iglesia. Pero el Señor lo que me decía, me paseaba por varios pasajes de la palabra del Señor y me hacía entender muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo le decía al Señor, bueno, pero tu iglesia es la que se reúne y canta y adora y alaba y después escucha una meditación de la palabra. Esa es tu iglesia, la que va y te busca. Y él me decía, no. Esa es la congregación de los santos, que se reúnen conforme a la palabra del Señor y se edifican. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué, no tenemos que congregarnos? Pero si la palabra del Señor dice que no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y era toda una noche que me acosté y me recostó dormirme porque se me rompía la cabeza mal. Entonces, el Señor lo que Él me llevaba a entender, porque me paseaba por la novia, no solamente por la iglesia, sino por la novia,
Él va a venir a buscar a su iglesia. Y yo decía, bueno, pero Señor, entiendo que si vos vas a venir a buscar a tu iglesia un día, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, todos nos vamos a ir y vamos a desaparecer. Entonces, el Señor me hacía reflexionar y me decía, yo el día que te venga a buscar a vos, estoy viniendo a buscar a mi iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es tu iglesia? Le decía el Señor. ¿Qué es como vos, como salió de tu mente y como salió de tu corazón? ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia es el individuo. Cada uno de ustedes es la iglesia. Por eso vos vas a leer desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, que hay un montón de principios, hay mandamientos, hay decretos que el Señor le habla a su pueblo, pero que cada uno lo tiene que aplicar personalmente. Entonces, haciéndonos en conjunto, es ahí donde se forma el cuerpo y que tiene una sola cabeza, que es Cristo. Pero si yo estoy solo en el medio del desierto, también soy la iglesia y mi cabeza es Cristo. No significa que porque no me esté o no me pueda congregar así, bueno, no pertenezco a la iglesia. Con esto no quiero decir que dejen de congregarse, ¿sí? Porque yo busqué también el significado de lo que era congregarse. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se hablaba de congregación, no se hablaba de que tenían culto los días sábados, que era el día de reposo, sino que ellos sabían, amén, sabían que ese día el Señor les había estipulado como día de reposo y que ese día el Señor abría los cielos, amén. Entonces tenía una comunión abierta y directa sin oposición de las tinieblas. Entonces ellos sabían de que ese día lo tenían que dedicar pura y exclusivamente al Señor. Algunos, al menos los que vivían en Jerusalén y tenían el templo cerca, iban a orar. Pero los que no vivían en Jerusalén, ¿qué hacían? El Señor les marcaba en su palabra un punto cardinal direccionado hacia el templo y hacia ahí oraban. Pero no estaban congregando en Jerusalén, estaban lejos. Abrían la ventana o se arrodillaban hacia el punto cardinal que el Señor les marcaba y ahí oraban, porque ellos entendían, amén, que eran la iglesia, pero más aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos de que fue muy poco tiempo fue el que se pudieron juntar un número de personas a orar hasta que llegó el Pentecostés, y después del Pentecostés ya no existió más el aposento alto, no se pudieron juntar más en el aposento alto. Puesto que ustedes saben y han leído en la palabra del Señor que Pedro en 2 predicaciones convirtió a miles. Entonces ya no podían congregarse en un edificio, sino que ni bien veían a los apóstoles hablaban, se paraban en una piedra, en una plaza, y la gente se convocaba. Ahora, ¿por qué la gente se convocaba? ¿Por qué un mismo pueblo se convocaba? Porque ese mismo pueblo, el pueblo de Israel, tenía entendido los mandamientos y los principios de Jehová que se cumplían, que ellos cumplían en su propia vida. Pero el Señor les daba un día para que ellos pudieran ponerse de acuerdo, amén, e ir y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios conoce al hombre. Sabe que si no le pone un principio o un mandamiento a cumplir, el hombre siempre se va a despatarrar para donde cree que le conviene, ¿no?
Por eso en este caso el Señor le había puesto el día sábado. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos de que el Señor, antes de Jesucristo, antes de la muerte en la cruz de Jesucristo, el Señor le había estipulado fiestas específicas donde el pueblo de Israel tenía que juntarse. Entonces yo busqué el significado. Yo digo, ¿qué era congregarse? ¿Qué significa en la Biblia el congregarse? Entonces busqué en los diccionarios bíblicos que tengo en casa y el congregarse era cuando o Jehová convocaba al pueblo para algo, o porque había pecado, o porque tenía que darle algún mandamiento, o porque estaban en guerra. Jehová los convocaba, o había algún problema donde todo el pueblo era convocado para presentarse delante de Jehová y consultar a Jehová. Entonces es ahí donde se congregaban. Buscando y orando, yo le decía, Señor, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia como vos la entendés o como estás tratando de hacerle entender al hombre qué es la iglesia? Entonces el Señor, hablando hoy a la tarde y meditando, me traía una palabra para poder entender lo que es la iglesia. Y la iglesia es un sistema. Ahí estoy tirando todas las cosas por el piso y no entiendo nada. La iglesia es un sistema. La iglesia, que sos vos, que es ella, que es él allá atrás, todos teniendo el mismo principio de la palabra del Señor, nos ponemos de acuerdo para cumplir esos principios. Entonces se genera un sistema donde cada uno va a hacer lo que le corresponde conforme a esos principios que tiene en su palabra, y ahí es donde se cumple el diseño y la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y hablamos, por ejemplo, de lo que es el anticristo, siempre tenemos la tendencia a entender que el anticristo es un hombre. Y el anticristo es un sistema. Así como nosotros, nuestra sociedad tiene un sistema. Un sistema de gobierno, político, religioso, educativo, y todo lo que nosotros conocemos que tiene una ley y que todos nos tenemos que manejar bajo esa ley. Entonces hay un sistema que rige a un país. Entonces, el Señor me hacía comparar ese sistema con lo que es la masonería. La masonería no es una religión, la masonería es un sistema. El punto que ellos tienen es que haya una sola religión y que esa sola religión como sistema gobierne al mundo. Por eso existen las logias. Y yo buscaba, bueno, pero ¿qué diferencia hay de una logia a la iglesia? Y una logia es el edificio donde se juntan un número de personas conforme a lo que a ellos les toca realizar en ese sistema. Por ejemplo, hay logias que les toca manejar el sistema político y hay otros que les toca manejar el sistema militar. Hay otros que les toca manejar el sistema educativo. Esas son logias que cada una de esas logias tiene el designio, por eso se juntan por logias y hablan de qué es lo que tienen que hacer cada uno. Entonces yo tomé el trabajo, bueno, entonces yo quiero saber cuál es el origen de la palabra iglesia. Yo quiero entender mejor. Y quiero compartir con vos lo siguiente. Como logia, dice, lugar de reunión de un equipo de gente que practica la masonería. Pero la iglesia,
date cuenta, y dice, del latín eclesia, y esta del griego eclesia, del latín eclesi, que se escribe E-C-C-L-E-S-I, y en griego se escribe E-K-L-E-S-I-A. Entonces dice en griego eclesia, ¿qué significaba originalmente en la antigüedad? En la antigua Grecia significaba asamblea. Y luego pasó a significar congregación de cristianos. Esta palabra contiene el prefijo ek, ¿sí? En griego, que es ek, y que eso significa fuera, o como en latín que nosotros decimos ex, que ex significa afuera, ¿sí? Y de la raíz dice clesia, que clesia significa llamada, que proviene del verbo kaleo, que significa llamar. Dice, compárese con el latín clamaré. También dice, también tiene la palabra, dice cla, de clamaré, o clamor, del verbo clamaré. Presten atención, por ahí parece un trabalengua, pero ustedes fíjense el significado de todo esto. Dice, del verbo clamaré, dice, viene nuestra palabra llamar, como en italiano chiamare. Dice es entonces que la palabra ekanoia significa originalmente llamada fuera, con el motivo de reunir a la gente de una comunidad. Entonces, la palabra iglesia, buscando el significado en el latín y en el griego, es llamada afuera a reunir a la comunidad. Entonces, la función de cada uno de nosotros, conforme a lo que sale de la mente y del corazón de Dios, que Él entiende que es iglesia, no es que nos juntemos acá adelante y bueno, y se juntó la iglesia, o estamos en la iglesia, sino que originalmente la etimología de la palabra iglesia, o sea, el origen de la palabra iglesia es llamada afuera. Por eso nosotros vemos que después del Pentecostés nunca más nosotros vemos o leemos de una iglesia. Sí se juntaban por familias, o dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, pero 2 o 3 se juntan a orar, que no me vas a hablar de que es una iglesia. Es una iglesia. Si yo soy la iglesia y ellas 2 son la iglesia, está la iglesia y Cristo está ahí. Entonces lo que me hacía entender el Señor, que por eso hay un montón de gente que viene, se congrega, no solamente acá, en todos lados, porque en todos lados pasa, se congrega y empieza a decir, pero yo voy a la iglesia y vuelvo peor, o yo voy a la iglesia y veo a mi hermano hacer esto y a mí me hace mal, ¿y por qué? Y un montón de preguntas y un montón de cuestiones y un montón de cosas que para nosotros no tienen respuesta, o entendemos que no tiene respuesta. Entonces yo decía, Señor, ¿pero por qué mi hermano que está dentro de una misma casa presenta la ofrenda, igual que yo, ya sea de la adoración o material o alabanza? ¿Por qué me hace mal mi hermano? Cada uno de nosotros entendemos o razonamos lo que significa para nosotros iglesia.
o lo que significa para nosotros tener un buen comportamiento conforme a lo que la palabra nos enseña, o lo que conocemos de Dios, o lo que conocemos de la palabra. Hay una confusión en el ser humano en que para mí el ser mal educado es algo que él hace, pero para él lo que hace no es ser mal educado, es algo normal. Entonces, ¿qué es ser mal educado? En algo genérico. Yo lo que entiendo lo que es ser un mal educado, para el otro no es mala educación. Para mí es mala educación comer con la mano y para el árabe no es mala educación. Para mí es mala educación en la mesa después que como eruptar, para el árabe no, para el árabe es una honra que vos eruptes porque es señal de que la comida te cayó bien y que te agradó. Entonces, ¿qué es malo o bueno conforme a cada uno? Conforme a lo que entiende cada uno. ¿Se dan cuenta que el hombre tiende a poner esquemas en todo, conforme a lo que entiende que es bueno o malo para cada uno? Pero si nosotros viviéramos conforme a los principios que Dios nos manda, todos viviríamos en un mismo acuerdo. Lo que nos mata a nosotros es la forma de ser. Yo tengo una forma de ser, vos tenés una forma de ser, entonces, como mi forma de ser no es igual a la tuya, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios y vos no. Entonces, como mi ofrenda es más grande que la tuya, yo busco más a Dios que vos. Pero ¿cuál es la mejor ofrenda? ¿Por qué me hiere mi hermano? ¿Por qué yo vengo a congregar y veo en los otros santos actitudes que para mí entiendo que son incorrectas y me hieren? Y yo razonaba y meditaba en la ofrenda de Caín y de Abel. Los dos presentaron ofrenda al Señor. Pero es lo que el Señor mira, que ustedes ya conocen, es con el corazón que cada uno de ellos lo presentó. Pero no vamos a lo que Dios, en este caso, con Caín y Abel están viendo, sino en lo que yo veo de mi hermano. ¿Qué es lo que lo mató a Abel? Lo que lo mató a Abel fue la confianza de que era su hermano el que venía al lado de él. ¿Vos esperás que tu hermano venga y te mate? ¿O qué esperás de tu hermano? Nunca vas a esperar de que tu hermano, el que vos confiás, el que se crió con vos, te haga daño, ¿o sí? Depende de la crianza, pero exactamente, depende de la actitud. En este caso, la actitud de Caín fue la incorrecta, pero él presentó ofrenda y para él estaba correcta la ofrenda que presentaba. Pero en este caso le causó la muerte a Abel. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo presentarme y traer una ofrenda. Acá traigo un vaso de agua. Todos tenemos que traer un vaso de agua. Entonces, ¿cómo entiendo yo que tiene que ser el vaso de agua que tengo que traer delante de Dios? ¿Cómo entiendo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que ser? Y para mí el mejor vaso, y bueno, va a tener que ser uno de cristal. Y bueno, pero para mí el mejor vaso va a tener que ser uno de oro. Y no, pero para mí el mejor vaso va a tener que ser uno que tenga piedras preciosas. Eso depende del criterio de cada uno, qué es lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si el Señor estipulara, bueno, todos los vasos tienen que ser iguales. El contenido lo van a poner ustedes. Yo quiero agua, va a decir el Señor. Entonces uno le va a presentar agua de la canilla, otro le va a presentar agua mineral, otro lo correcto puede ser que le presente agua de la cloaca, otro que le presente agua estancada, pero para cada uno que vaya a presentar, y para mí es correcto esto.
Entonces aquel que presenta agua limpia, transparente, ve que su hermano trae, pero este trae agua sucia. Yo me maté en buscar agua limpia y presentar un vaso con agua limpia y este viene y trae un vaso de agua sucia. Pero y Dios se lo recibe también. ¿Cómo es? O sea, yo me mato en buscar, pero ¿qué es lo correcto para vos y qué es lo correcto para Él? Lo que le causó la muerte a Abel es el exceso de confianza, que es correcto, que es lo que nosotros tenemos que tener para con nuestro hermano, la confianza, el convivir. Entonces, para Caín era correcto la ofrenda que llevaba, para Abel era correcta la ofrenda que él presentaba. Pero la actitud del corazón fue lo que lo mató a Abel, lo que le causó la muerte. Pero en este caso, trayéndolo hoy acá, yo presento mi ofrenda, la ofrenda que el Señor me pide, y la traigo, y la pongo. Un vaso de agua. Y yo creo que la ofrenda de ese vaso de agua tiene que ser lo más pura y cristalina posible. Y si el otro trae un vaso que es agua turbia, ¿a vos qué te importa? Es Dios el que se va a encargar de juzgar esa ofrenda. Bueno, pero este presenta el agua sucia y mira todas las cosas que obtiene. Y todo lo que se propone lo hace. Y si vos no te lo propones y lo haces y lo decidís, ¿no te va a pasar lo mismo? ¿Qué diferencia hay? ¿No lo vas a lograr? Entonces lo que nos hace mal a nosotros es cómo yo camino en las cosas del Señor y creo que es correcto, cómo debo cumplir la palabra del Señor. Y el otro que no lo está haciendo obtiene un montón de cosas. Pero ¿sabés qué es lo que le digo yo a mis hijas? Mirá al final del camino. Mirá al final del camino. Espera y mirá al final del camino. Pero muchas veces cuando yo caigo porque veo al otro que hace y que da y que habla y que prospera y que yo hago y no tengo, pero lo que él tiene, ¿te corresponde a vos o es lo que el Señor tiene designado para vos? ¿Cuál es el final del camino? Es cuando estés delante del Señor. Y cuando tengas que rendirle cuenta como iglesia. ¿Por qué el Señor compara, cuando quiere hablar de la iglesia, siempre la compara con una mujer, nunca la compara con un hombre? ¿O vos leíste en la Biblia que el Señor compara a la iglesia con un hombre? Siempre la compara con una mujer. Entonces yo me preguntaba hoy, Señor, ¿por qué comparas a la iglesia con una mujer? ¿Por qué no la comparas con un hombre? ¿Por qué siempre con una mujer? Y porque la mujer es más linda, tiene curvas, tiene, no sé, todo lo que al hombre le gusta, qué sé yo. Y el Señor me decía, porque su función es diferente a la del hombre. Yo me quedaba pensando, a ver, ¿qué diferencias hay entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo de un hombre? Si es cuerpo al fin. Pero la mujer puede hacer algo que el hombre no puede hacer. Pero la mujer no lo puede hacer sin el hombre. La mujer fue creada para dar vida. La mujer fue creada para ser receptora. El hombre fue creado para dar, para proteger. Entonces,
cuando el Señor compara a la iglesia con una mujer, es porque la mujer como iglesia que fue llamada ¿a dónde? Dijimos que fue llamada afuera, porque iglesia significa llamada afuera, es porque es la iglesia la que tiene que multiplicarse. Yo me tengo que multiplicar. Yo tengo que llevar afuera la palabra y los principios de Dios. ¿O no te das cuenta que vos estás yendo a un montón de congregaciones y todas están pasando lo mismo? Y yo le preguntaba al Señor y le decía a Samuel, ¿por qué la gente no quiere saber nada con Dios? Pero porque yo entendía que la gente cuando quiere saber algo de Dios viene a la iglesia o acá, al edificio. Para mí que la gente venga al edificio es cuando se entregó a Cristo. Si no, no se entregó nada. Te vas a sorprender el día de mañana cuando todos estemos delante de la presencia del Señor, que van a haber personas que jamás en su vida se congregaron en un lugar, pero sí cumplieron los principios de la palabra de Dios y van a estar delante de su presencia. Porque iglesia sos cuando cumplís los principios que te enseña Dios y vivís como tal. Iglesia es cuando vos le decís al Señor, Señor, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés que haga? Y el Señor te dice, bueno, quiero que, y te da lo que Él quiere que hagas. Entonces en ese momento, cuando el Señor te da una orden a vos, estás siendo inseminado como iglesia para ir y dar el fruto. Pero si nosotros, nuestra mentalidad no se abre a entender lo que es la iglesia, nunca vamos a poder llegar al propósito de Dios. Porque vamos a entender que la iglesia es esto. Y me siento y espero que, bueno, que canten 20 coros, que prediquen, saludo a mi hermano, oro, traigo la ofrenda, me voy y fui a la iglesia. Y ya está. Eso no es lo que nosotros entendemos como iglesia. Iglesia, yo soy afuera. Como me enseña la palabra del Señor, yo soy puerta, alzado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Yo como puerta, como iglesia, me abro para que Cristo se manifieste y otros puedan llegar a Él. Estaba hablando con un joven, con un músico, un profesor, y él estaba tratando de ofrecerme algo y él me decía, lo que pasa es que yo quiero que esto quede en manos de un cristiano. Yo decía, bueno, está bien, o sea, es tu deseo, pero ¿cuál sería el propósito? Si de lo que vos me estás hablando es algo inerte, algo que... una silla. A esa silla toma vida cuando yo la hago funcionar como silla. Entonces, yo le hice una pregunta, le digo, ¿cuál es tu meta donde vos estás trabajando y moviéndote como profesor de música? Y me dice, y que la gente vea a Cristo reflejado en mí. Bárbaro, pero ¿de qué me sirve a mí ver a Cristo reflejado en vos si yo no lo tengo? Es como ver un nene pobre, un juguete en una vidriera que nunca puede alcanzar. Lo va a ver, va a decir qué bonito, pero si yo no lo tengo, ¿de qué me sirve? Mi función como iglesia es transmitir al otro a Cristo.
manifestarme como iglesia que soy, con todos los principios y la vivencia de Cristo en mi vida, entonces la persona ahí va a saber y va a entender que tiene al alcance de ella a Cristo. Porque sí, es verdad, tengo que dar testimonio con mi vida de que soy un hijo de Dios. Pero ¿de qué le sirve a la persona que está afuera mi testimonio si yo no le digo cómo llegar? Si yo no le abro la puerta, si no le muestro el camino, si no le digo cómo es. Yo le decía a este joven, tu función, ahí donde estás, es activar esa gente como adorador. Pero no tiene a Cristo. Bueno, pero ese es tu problema. Esa es tu función como iglesia. Es activar a esas personas como adoradores que son. Y me decía, pero no lo había visto así. Pero si tenés una mentalidad religiosa, nunca vas a entender que sos iglesia. O no vas a poder pensar como iglesia. Por eso el Señor Jesucristo compara a la iglesia con una mujer, porque la mujer es dadora de vida. La mujer gesta en su vientre. El hombre no puede gestar vida en su vientre. Por eso el Señor no compara a la iglesia con un hombre. Lo compara con una mujer, porque la mujer tiene pechos para dar de amamantar a sus hijos. Porque la mujer tiene menstruación, tiene la capacidad por sí misma de limpiar su organismo todos los meses. ¿Qué es la menstruación de la mujer? Es que su útero se prepara todos los meses para gestar vida. Como no lo uso, el cuerpo despide esas paredes que se forman, un tejido que se forma en el interior del útero, y como no es utilizado para gestar vida, el cuerpo lo despide para el próximo mes gestar uno nuevo. La iglesia como mujer tiene la capacidad de renovarse siempre. Por eso es que Dios compara a la iglesia con la mujer y no con el hombre. Si nosotros no podemos entender eso, siempre nos vamos a mantener en una religión. Siempre nos vamos a mantener en una estructura de venir miércoles y sábado a hacer lo mismo. Se genera una disciplina de convocar a los hombres 2, 3 veces por semana para que el hombre no pierda la costumbre y no pierda la capacidad de venir y de buscar a Dios. Porque hay personas que están dentro de una congregación y buscan a Dios solamente en el momento que vienen al culto. Cuando yo tengo que entender como iglesia que busco a Dios todo el tiempo, en todos lados que estoy, en todo momento. Entonces, cuando yo vengo y me congrego acá, lo único que hago es venir y ponerme de acuerdo con mi hermano y traer ofrenda al Señor de alabanza, de adoración, de gratitud. Pero si vamos a hilar más fino aún todavía, cuando Dios convocaba a su pueblo, no era todas las semanas. Ahora, ¿por qué los apóstoles en Jerusalén o en Israel no decían, vamos a juntarnos los miércoles, sábado y domingo? ¿Por qué no decían eso? ¿Y por qué la gente se juntaba sola cuando los veía? Porque esas personas ya tenían en su corazón la ley del Señor, los principios de la palabra del Señor. Ya era su manera de vivir así.
ya era su cultura. Y lo que siempre le falla al hombre es que no tiene la cultura de Dios en su vida. No la tiene. Por eso constantemente hoy vengo, mañana no vengo, mañana estoy aburrido, pasado estoy cansado. Y bueno, y siempre hay un día que ¡wow! Explota la congregación. Cuando esos días vos venís y explota la congregación, ¿sabés por qué es? Porque hay una convocatoria de Jehová para su pueblo. ¿Y por qué los demás días no? Primero que es un problema nuestro, porque si todos viviéramos conforme a los principios de la palabra del Señor, cuando nos juntamos acá, todos traemos ofrenda, entonces hacemos, como hacía el pueblo de Israel, vivir conforme a la palabra del Señor, entonces no nos costaría nada porque es una forma de vida. Entonces esperamos venir acá y que suceda, ¡wow!, que estalle todo. Pero cuando Jehová te convoca, es lo mismo que cuando Jehová te manda, cuando el Señor Jesucristo te manda a orar. Te despierta a la madrugada y vos sabés que tenés que orar. O te marca un día específico y quiero que me presentes ayuno. O quiero que vayas y hagas tal cosa. Cuando vos sabés que es una orden directa de parte de Dios, los resultados son diferentes. Pero no significa que el resto de las veces no lo tengas que hacer. Es bueno si lo haces, pero los resultados son distintos. Por eso cuando vos ves que hay determinadas reuniones que vos venís y empezaste alabando o adorando como lo haces siempre, como la liturgia que vos tenés en tu mente o estás acostumbrado. Pero ese día, revienta la reunión terrible. Es porque hay una convocatoria de parte del Señor con su pueblo. Pero eso no significa que el resto de las veces vos no estés en su presencia, porque vos en tu corazón como iglesia tenés a Cristo. Lo que vos ves es la manifestación de Él en medio de su pueblo. Y eso se cumple cuando vos lees en el Antiguo Testamento que Jehová convocaba a su pueblo. ¿Y qué sucedía cuando Jehová convocaba a su pueblo? Pero siempre, cada vez que Jehová convocaba a su pueblo, había un redireccionamiento, había un diseño, había algo específicamente que Jehová quería con su pueblo. Entonces esto no significa de que, no vengamos más a la iglesia, pero sí es el resultado de lo que vos ves. Que hoy viene uno, mañana viene otro, hay otro que pasa un mes y no viene, y escuchás, no, pero siempre lo mismo. Es porque no tenemos la cultura de Dios en nuestra cabeza. Entonces, si nosotros aprendemos a tener la cultura de Cristo en nuestra vida, nos vamos a preocupar nosotros como iglesia, entonces vamos a formar el sistema que Dios quiere que se forme en el mundo. Dios no quiere que se forme una sola religión como piensan los masones. Dios quiere que su sistema, su reino, su gobierno, por la forma de vivir, por la forma de comportarse, por la forma de pensar del ser humano, el sistema del reino se manifiesta en la tierra. Pero para eso nosotros tenemos que salir, como nos enseñaba el apóstol David, del monte de la religión. Todo queremos llevarlo a la religión. Por eso es que no tenemos éxito en lo que hacemos, porque todo lo transformamos en religión. Por eso el pastor les enseñaba, es bueno que estudien, que se proyecten, que ganen lugares afuera. Es bueno orar, es bueno venir acá y orar, pero si yo oro y no obro, la fe sin obra es muerta.
Entonces yo tengo que entender como iglesia que predicar el reino, predicar el evangelio de Cristo no significa el recontramil llenar los templos porque lo estoy limitando. El predicar el evangelio y que se manifieste el reino de Cristo es que un día yo no pueda traer gente acá porque este lugar no tiene la capacidad y yo tenga que pararme como Pedro en una piedra y predicar la palabra afuera. Porque ya mi ciudad tiene el sistema de Cristo en su mente. Por vos, por mí y por todos los hijos de Dios. Pero tenemos que romper esa mentalidad religiosa de que traer a alguien a Cristo es sentarlo en esta silla roja. Tenemos que congregarnos porque dice la palabra del Señor, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Pero por qué? Porque el Señor convocaba a su pueblo para determinadas cosas y había quienes que desobedecían y no querían saber absolutamente nada. Hacían lo que les parecía. Pero cuando nosotros nos congregamos acá, no tiene que ser para cantar, como decía, 20 coros y escuchar una palabra y me voy y listo, sino que yo tengo que tener la mentalidad de que cuando vengo acá es para sentarme y escuchar a alguien que me va a edificar y me va a dar un diseño para poder yo aplicarlo afuera. Por eso hacía un tiempo que yo les decía, ¿qué quieren púlpito? Acá hay uno, allá hay otro, llévenlo a su casa si quieren. Entonces, cuando yo deje de entender eso, voy a empezar a recibir la revelación de lo que es la iglesia conforme al corazón y a la mente de Dios. Entonces ya no me va a preocupar el llenar este lugar. ¿Que es bueno? Sí es bueno. Pero es mejor cuando una sociedad tiene la mentalidad de reino, que todo lo que hace lo hace para el único y soberano Dios Jesucristo. Entonces el que gobierna va a gobernar conforme a los principios de la palabra del Señor. El que va a conquistar para plantar en ese lugar de conquista los principios de la palabra del Señor, el temor a Jehová. A eso se refiere la palabra del Señor, el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero si yo no hago ese tabernáculo, ¿y cuál es el tabernáculo? Si el Espíritu Santo habita en mí, que yo soy el templo del Espíritu Santo, y el que está afuera, que no conoce a Cristo, yo le presento a Cristo, se le revela a Cristo, también va a ser templo, entonces va a glorificar al Señor y va a manifestar el altar, el tabernáculo de David ahí donde Él está. Entonces la sociedad, la ciudad va a ser un solo altar para Jehová, como en el tiempo de David. ¿Por qué en el tiempo de David la presencia del Señor habitaba en medio de ellos? Dice que había adoración los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero ¿cómo hacemos? Ni siquiera todas las congregaciones juntas de acá de Madrid pueden lograr eso en un año. Eso se lograba porque cada uno, había así sacerdotes que iban y ministraban en el templo, ministraban adoración, pero cada uno de los que vivían en sus casas, vivían conforme a la presencia de lo que el Señor pedía. Si yo le digo al Señor, vos sos mi rey, vos sos mi Señor, tengo que vivir conforme a lo que Él me dice. Eso es ser iglesia. No es ganar toda la ciudad y meterla en un solo lugar. No sé cuántos habitantes hay acá en Madrid. ¿Cuántos hay? Más de 100.000. ¿Qué lugar hay físico que contenga 100.000 personas? ¿No hay? Pero vos imaginate si esas 100.000 personas
deciden vivir conforme a los principios y a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde los metemos? En el tiempo de Jesús y después que Jesús ascendió a los cielos, se juntaban en las casas a orar. El que era rico y podía tener una casa grande podía juntar hasta 70 personas. Pero todo ya era una manera de vivir, ya el sistema era conforme a los mandamientos del Señor. Ya la ciudad vivía conforme a los mandamientos del Señor. Con este diseño de Argentina yo le decía, Señor, dame cuál es uno de los problemas que tiene la Argentina. Y el Señor me dijo, la ley, la Constitución. Toda la Constitución y la ley argentina está hecha al revés de los principios de mi palabra, me decía el Señor. Entonces el sistema te obliga a pecar. ¿O no? Te obliga porque vos tenés que cumplir, te enseña la palabra del Señor, las leyes terrenales. Pero si las leyes terrenales están en contra de todos los principios de Dios establecidos en su palabra, ¿cómo se establece el gobierno de Dios en la tierra? La única manera es que yo me manifieste como iglesia, pero teniendo la mentalidad de iglesia y viviendo como iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Hay un coro antiguo que dice, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces tenemos que saber separar mi vida personal, lo que yo pienso que es correcto, a lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer. Si el otro no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, vos esperá al final del camino. Vos hacés lo que tenés que hacer. La recompensa va a ser diferente. Pero mientras tanto, vos preocupate en manifestarte como iglesia, en ser iglesia. En donde estás, manifestar la iglesia, con tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu testimonio, tu proceder, tu gobernar. Por eso la iglesia es un sistema y el sistema lo componen personas. Entonces, nosotros como iglesia, eso es lo que está buscando el Señor. Por eso constantemente desde aquí adelante nos dice, gobierne como iglesia, legisle como iglesia. Pero si mi mentalidad iglesia es venir acá a cantar y nada, y eso. Pero acá esto tiene que cambiar, esto tenemos que abrir al Señor. Esto. Con Samuel hablamos con una hermana y le decimos, predicar el Evangelio, llevarlos a Cristo, no te preocupes en traerlo y encajonarlo acá en la iglesia. Porque si ahí donde está empieza a cumplir los principios del Señor, es ahí donde nos sirve a nosotros. Porque nos estamos metiendo en el sistema del demonio para establecer el sistema de Cristo como iglesia. Si muchas veces vemos que gente que no está dentro de una iglesia da muchísimo más frutos conforme a lo que la palabra de Dios enseña, que muchos que están acá metidos dentro de la iglesia, dentro del edificio. Estar persiguiéndolo, no, pero mirá, ¿qué hace? ¿Qué peca? ¿Qué fornica? ¿Qué acá? ¿Qué del otro? Bla, 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 bla. Y seguimos dando vuelta en el fuentón como la rata. Vos metés una rata dentro del fuentón, va a arañar, pero nunca va a poder salir ahí. Entonces va a dar vuelta y va a dar vuelta y va a dar vuelta, tratando de buscar cómo salir. Pero que en este tiempo nosotros podamos pedirle al Señor que abra nuestra mente
y nos ayude a entender qué somos. Por eso es que venís y te sentís desganado, porque bueno, que esto está vacío. Yo también me hice esa pregunta. Por eso llegué a esto. Yo, ¿de qué me sirve meter? Hay 250 sillas. 250 sillas. ¿Y el resto? Los 90 y cuánto mil que me quedan. Adri. Que personas quieran venir y congregar y alabar al Señor con vos, así como en otros lugares. ¡Bárbaro! ¡Genial! Porque ahí se va a cumplir la palabra que dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Esos pocos escogidos son aquellos que son preparados para edificar al resto del cuerpo de Cristo para que vayan y funcionen afuera. No es un versículo que habla de salvación. ¿Se entiende? ¿Amén? Entonces, yo no te voy a ministrar hoy. Esta es una palabra reflexiva que solamente te estoy tirando unos principios de lo que el Señor está tratando en este tiempo con Samuel y conmigo, con respecto a lo que es la iglesia de Cristo. Un montón de preguntas. Pero primeramente, si nosotros no entendemos, vuelvo a repetir, rompemos esa estructura. Rompemos esa estructura. Si no la rompemos, no vamos a poder entender la magnitud de lo que es la iglesia. Hay mucho más para hablar de esto. Pero hoy solamente te dejo para que puedas meditar vos en tu casa con respecto a cómo estás funcionando como iglesia. Todo lo que espera Cristo de la iglesia. Que la iglesia es un sistema y el sistema lo forma la gente, lo forman las personas. Y en un sistema hay lugares o funciones a delegar para que se cumplan. Las mismas que quieren tomar las tinieblas es la que tiene que tomar la iglesia. La educación, la política, la religión, todas esas cosas. Pero tenemos que salir de la estructura del encajonamiento de nuestra mente, de lo que entendemos que es iglesia. Que sí tenemos principios en la palabra del Señor de guardar nuestra santidad, es verdad. Las tenemos y las tenemos que cumplir, porque Dios no habita en vaso inmundo, lo dice su palabra. Pero tratemos en este tiempo de entender lo que significa, conforme la mente y el corazón de Dios, lo que es la iglesia. ¿Amén? Entonces te dejo esto para reflexionar. La iglesia que sos vos y que soy yo es un sistema. Y el sistema tiene funciones. Tómate el trabajo de ver cómo funciona una ciudad y te vas a dar cuenta cómo es el sistema para que gobierne la iglesia de Cristo, la ciudad o la provincia o la nación o el lugar donde el Señor te puso. ¿Amén? Pero mientras nosotros veamos que el otro tiene que hacerlo o que le corresponde al otro, siempre voy a seguir en lo mismo. ¿Amén? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.